comunicar por ese medio, por ese link. Nos vamos a mover todos para poder hacerlo por ese medio. Bueno, Perfecto, perfecto. Gracias. con gusto. Gracias. Ahí Carlos dice que no se escucha. Yo escuché todo. Ah, hay alguien en el chat. Carlos dice que no se escucha. Sí, no, pero creo que sí se escucha. Sí. Entonces eso sí tendríamos que ponerlo así sea en esta pequeña correo. Mira, Valdivia, Chile, qué lindo. Caracas, Venezuela, Buenos Aires, Ciudad de México, de todos lados. Sí, eso debe ser, que de repente no entraron con audio. Yo lo agregaría. Sí, hay algunos webinars que han sido hackeados de Zoom, entonces ahí tenemos un plan B y nos mandamos para el Google Meet en caso de que vaya a salir algo mal. Porque estamos diciendo certificarte con un precio especial. Exacto. Sí, porque acá hablamos de gratis varias veces, costo, que puede llevar a claro. Sí, cuando yo me inscribo en prueba y en profundo, como material hay que ver, sí, yo terminé toda la teoría. Todo, todo. Ok. Ok. Remix. Ah, porque yo podría empezar a hacer la teoría de la masa. Ok, Minecraft y 40. Sí, empiezo con la masa. Ah, sí, ¿no? Sí, porque el máster yo estoy pendiente de terminar la animación. ¡Au! Pau, ¿me escuchas ahí? Sí. Sí. Voy a hacer una prueba porque parece que sí te puedo hacer a ti host. Ah, ok, dale. Hagamos una prueba. Lo que pasa es que si no me toca ir aceptando a todas las personas y como se van a ir sumando durante la presentación, quizás se me va a complicar. A ver. Sí, toca decirles porque yo hago solamente. Ya. ¿Te Dice, llegó? usted es el anfitrión ahora. Dale. Igual estoy grabando, pero ¿a ti te aparecen las notificaciones de solicitud de ingreso? Mm, ¿En qué parte? Ah, ya. Sí, ¿Sí? ya. Buenazo. Dale. Porque así podemos, prefiero que empecemos de una en virtud del tiempo. ¿Vale? Dale. ¿Hay algunos ruidos ahí? Tenemos que silenciar ahí a Marlene, creo. Porque, listo. Bueno, perfecto. Les voy a compartir mi pantalla. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Perfecto. Sí. Sí. Listo. Les voy a compartir mi pantalla entonces. Denme un segundo. ¿Pueden ver mi pantalla ahí? No. No, te vemos
Sí. No, todavía. Todavía vemos el mapa. No, Rafa. Del mapa. Sí, veo el chat y la... Ahora sí. Ahora sí, Listo. vamos arriba. Listo. Perfecto. Bueno, qué gusto tenerlos acá. Este es un espacio que hemos venido preparando con el equipo, con mucha información, con mucha actitud y sobre todo con mucho cariño también para el contexto de lo que nos está pasando como sociedad. Muchos de las recomendaciones, información que vamos a ver acá, tiene que ver con el contexto del COVID-19, pero también hay muchas cosas en las cuales el mercado va cambiando, estamos en un mercado muy, muy, muy dinámico, y que afecta tanto para el contexto de virus como no. Entonces, nos alegramos mucho de que puedan participar, y vamos a ir comenzando en virtud del tiempo para todos aquellos que están un poquito más apretados para cumplir lo mejor posible con el horario. ¿Ok? Este espacio se llama Liderazgo Organizacional en Tiempos de Incertidumbre. Está muy enfocado en liderazgos de organizaciones, todo tipo de liderazgos, mucho también para los perfiles de talento o de gestión humana o de recursos humanos, porque vamos a hablar de las organizaciones, de cómo este grupo de personas en sector privado, público y civil van trabajando con la idea de lograr objetivos comunes. Tuvimos la semana pasada uno enfocado en profesionales para búsqueda de oportunidades laborales, mejora de hojas de vida, preparación de entrevistas, mapeo de oportunidades y así. Este también, como para setear expectativas, va a estar súper enfocado en organizaciones. ¿Ok? A nivel de contexto general, bueno, yo soy Rafa, soy cofundador y director ejecutivo de Materia. Y Materia, para que se hagan una idea, es una empresa de talento con foco en temas de sostenibilidad y de impacto. Es decir, nosotros al comprender de que el mundo, si bien hemos avanzado muchísimo como humanidad, tenemos tremendas problemáticas económicas, sociales y ambientales. No se escucha. ¿No se escucha? ¿O sí? Por acá sí. Yo sí. Yo sí. Yo sí. Te escucha bien. Escucho. Dale, ok, perfecto. Ahí, bueno, ahí me chiflan nomás si es que hay algo que no se escuche. Porque también tengo que aclarar de que yo soy chileno, digamos. Entonces les pido disculpas de antemano porque hablamos un dialecto muy raro, hablamos muy rápido, modulamos muy poco, yo a poquito voy aprendiendo a hablar mejor acá en Colombia, pero cualquier cosa que no se entienda ahí me avisan nada más. Les decía que Materia, al darse cuenta de que tenemos tremendas problemáticas económicas, sociales y ambientales, tenemos una inequidad económica y social muy grande, una concentración de riqueza sin precedentes, estamos destruyendo nuestro ecosistema a una velocidad abismante. Nosotros queremos y tenemos la filosofía de trabajar con aquellas organizaciones que comprendan de que el mundo cambió, de que la economía tiene que ser más sostenible, y poder trabajar con todas aquellas organizaciones que están intentando generar o al menos están comprometidas con generar un impacto positivo a nivel económico, social y ambiental a través de su gestión y de su cadena de valor. ¿Esto de qué manera lo hacemos? Hacemos headhunting, que básicamente nos piden perfiles y nosotros salimos a buscar a todo el mercado para encontrar a los mejores perfiles que se adapten a lo que las organizaciones están buscando desde el punto de vista de los skills técnicos, del fit cultural y de los rangos salariales. Hacemos publicaciones de vacantes, tenemos una plataforma que tiene casi ya 40.000 usuarios registrados, hacemos filtro de perfiles, hacemos evaluaciones de perfiles, hacemos algunas consultorías en temas de talento y de cultura organizacional. Tenemos un modelo ahora enfocado a profesionales que se llama MAI, que es mi ADN de impacto, donde vamos acompañando a profesionales a través de un proceso de autoconocimiento que les permita tomar mejores decisiones en lo laboral. Y hacemos talleres, charlas y todo tipo de espacios colaborativos para hablar del talento. Lo nuestro es el tema del talento y la importancia que tiene hoy día en cualquier tipo de organización. Llevamos 5 añitos operando, en eso llevamos un poquito más de 600 procesos de búsqueda y selección en 11 países distintos. Tenemos cerca de 180 clientes en estos mercados y hemos venido generando alianzas con distintas organizaciones del sector de impacto a nivel regional y global. Esto ha sido desarrollado y ha sido logrado por un gran equipo que se ha venido formando durante los años,
repartido por toda América Latina. Tenemos una red de consultores que trabaja en formato freelance. Muchos de ellos, se darán cuenta que muchas de ellas mujeres. Tenemos que hacer ahí esfuerzos para la equidad de género hacia el otro lado, tenemos que ir sumando ahí más hombres porque estamos con Tefo nada más, pero tenemos un equipo lindo, muy capacitado y en lo humano muy afiatado también, que nos tiene muy, muy contentos. Para este espacio en particular, para este webinar, me interesaba mucho aprovechar la experiencia de algunos consultores, y nos va a estar acompañando Beatriz desde Medellín, Margarita desde Bogotá y Denise desde Lima, en el caso de que existan preguntas o comentarios relacionados a temas más psicolaborales o incluso clínicos. Sabemos de que son tiempos complejos, el distanciamiento social genera ciertos inconvenientes en los equipos de trabajo, y en el caso de que haya alguna temática que conversar al respecto, me encantaría de que pudieran contar con esta experiencia y con años, digamos, de circo relacionado a los temas de talento y de gestión de competencias. Quiero aclarar, siempre me interesa aclarar de que no somos expertos. Me parece muy, muy soberbio hablar de perfiles que sean expertos en talento. Hoy día a mí me da la impresión de que hay muchos expertos dando vuelta, y acá estamos hablando de talento, y cuando hablamos de talento hablamos de personas, y alguien que se pueda autorreferenciar como experto en personas, me parece que es un poquito ambicioso. Entonces, lo que les queremos comentar acá es que nosotros estamos todo el tiempo leyendo, estamos viendo tendencias, prácticas de vanguardia, leyendo mucho a nivel de negocios y de qué es lo que está pasando en el mundo del talento, en el mercado en general. El talento se ha transformado en uno de los principales desafíos y dolores de cabeza de todo tipo de organizaciones, grandes, medianas, pequeñas, porque al final tiene que ver con gestionar personas. Y las personas somos bichos raros que constantemente estamos cambiando de motivaciones, de intereses. Entonces es muy importante de que se comprenda que acá estamos leyendo un montón de estudios, de artículos, de distintas investigaciones, y acá hay organizaciones obviamente de nombres muy grandes, desde las principales consultoras a nivel mundial en términos de negocio, hasta algunas universidades que hablan mucho de las temáticas de talento, y algunas revistas y otros medios de comunicación que constantemente están hablando de la vanguardia en términos de talento. De ahí, con todas esas lecturas y toda esa investigación, nosotros nos vamos armando una idea de lo que está pasando, y gran parte de esta presentación se van a dar cuenta de que es para transmitir lo que está pasando más allá de una opinión experta de materia. Les queremos proponer esta agenda. Vamos a ir pasando por los distintos temas que propusimos en la invitación. Liderazgo en tiempos de incertidumbre, vamos a hablar mucho de las competencias claves para un liderazgo moderno en estos días. El liderazgo humano, que es algo que hoy día se valora más que nunca, sobre todo con la irrupción de la tecnología en nuestros hábitos a nivel personales y profesionales. Vamos a estar hablando de la comunicación interna, que hoy día es más importante que nunca, sobre todo en tiempos de distanciamiento social, de cómo potenciar la cultura en estos tiempos de manera remota, y después la idea es que generemos un espacio de debate, de preguntas, de comentarios y posibles quejas que también puedan tener respecto a este espacio. Estamos abiertos a todo. Entonces, para comenzar, lo hablábamos ahí al principio, comentaba Vico en Lima. Esta es una crisis muy distinta, es algo muy distinto a cualquier cosa que hayamos vivido como humanidad, y que nos está afectando de distintas maneras. A mí me llama la atención cómo esta pandemia ha generado un vuelco muy potente desde el punto de vista del liderazgo geopolítico, de cómo las principales potencias en el mundo les está costando acomodarse y colaborar, y en muchos casos nos damos cuenta de que se está intentando abarcar esta problemática que es global de una manera muy local. Incluso vemos mucho más esfuerzos a nivel comunitario y ciudadano de personas, más allá de lo que puede hacer el G7, el G8 o el G20 respecto a esto. La capacidad de los gobiernos locales, hay algunos que se están tomando las cosas muy en serio y están cuidando a su gente, hay otros que tristemente da la impresión de que están poniendo la economía por sobre la salud, y eso en algún minuto va a afectar de manera muy negativa.
Los sistemas de salud tenemos el riesgo de que se vayan a colapsar y es lo que más hay que cuidar. La economía en gran parte del mundo se está pausando o está bajando su velocidad de una manera súper preocupante y eso va a generar unas tasas de desempleo quizás jamás vistas en mucho tiempo. Cómo se acomoda el sector privado, cómo comunican los medios de comunicación, qué tanto informan, qué tanto desinforman, la cultura y la responsabilidad ciudadana, digamos. Me llama la atención de que hay mucha gente que independiente de las decisiones que tomen sus gobiernos, se aíslan, se cuidan, cuidan los unos a los otros. Sabemos de que una pandemia que si afecta a gente más joven, posiblemente vaya a ser un resfrío o una gripe muy fuerte. Si le llega a gente mayor de edad o con alguna condición de salud un poquito más delicada, el tema es mucho más complejo. Y por último también los dos temas que nos reúnen ahora, que son el mercado laboral, el talento y la cultura organizacional. Esto también, a nivel más informativo, hay muchas organizaciones, siempre las grandes consultoras y algunos también, algunas universidades, frente a este tipo de contextos globales, empiezan a desarrollar también sus parámetros y empiezan a intentar informar a la población respecto a qué es lo que está pasando y cómo se va a mover el mercado. Y que les recomiendo mucho estas lecturas. Este es un estudio que sacó ahora Deloitte hace muy poquitito, donde muestra cómo las industrias se van moviendo. Hay algunas industrias que van a sufrir muchísimo y hay otras que empiezan a ganar terreno y va a haber una conducta pre-crisis o pre-pandemia y va a haber una conducta sobre todo a nivel de consumo y de comportamiento ciudadano post-pandemia también. Entonces, todo lo que tiene que ver con la industria de alimentación, todo lo que tiene que ver con el consumo digital, plataformas de learning o todo tipo de educación, todo lo que tiene que ver con el mundo del delivery, desde las industrias también de vitaminas, digamos, de suplementos alimenticios, de juguetes para los niños. El mercado empieza a cambiar de una manera muy, muy, muy particular y hay cosas que simplemente dejan de ser prioritarias para el diario vivir de cualquier ciudadano. Desde el punto de vista también de cómo las personas acá en América Latina en particular van a ir gastando su plata, debería en esta época de aislamiento aumentar los niveles de ahorro en las personas, porque obviamente que hay un susto a qué es lo que puede llegar a pasar. Y hay muchos bienes de consumo más de lujo, digamos, desde algunos viajes hasta distintos productos o servicios que se compran en etapas más normales y que hoy día simplemente no se van a bajar muchísimo a nivel de su consumo. Y esto también va a afectar mucho el empleo. Estamos viendo, este es un estudio que hace McKinsey en Estados Unidos, están enfocados, digamos, en el mercado norteamericano, pero también la gran mayoría de estos estudios después se va viendo cómo impactan en el resto de las regiones y por lo general los números no son muy distintos. Entonces, todo lo que tiene que ver con aquellos servicios de servicio consumidor de manera más física, desde los restaurantes, digamos, supermercados, hasta todo lo que tiene que ver con el contacto más físico, existe un gran riesgo de que muchos de esos trabajos vayan a disminuir muchísimo, así como también de alguna manera los que se mantienen tiene que ver con las temáticas de salud y el sector de tecnología, donde los perfiles de desarrollo web, de científicos de datos y así, son los que están en un boom muy, muy fuerte en estos tiempos. Ahora, ese es como un panorama general a nivel del mercado. No es nuestro tema, digamos, en particular, pero es interesante mostrar qué es lo que está pasando en el mundo a nivel de consumo y las industrias que se van a ver muy perjudicadas o incluso beneficiadas en este contexto. Ahora, lo que para mí es interesante al momento de evaluar todo esto es que más allá de esta contingencia, el mundo ya viene cambiando hace un buen tiempo y hay cosas que incluso sin esta crisis de alguna manera a nosotros nos pegan como organizaciones y que quizá esta crisis lo que va a hacer es que va a acelerar esos cambios. Y esto es lo que me gustaría compartir algunas de las tendencias que vienen. En todo lo que tiene que ver con desafíos organizacionales, básicamente lo resumimos en 5 puntos, que tiene que ver con la cultura organizacional. Esto nos pone absolutamente a prueba los liderazgos de las organizaciones en la cultura organizacional, en la confianza que tenemos en nuestros equipos.
todos aquellos liderazgos que tienen que estar en el micromanagement y todo el tiempo asegurándose de que la gente está haciendo su trabajo, van a tener que cambiar absolutamente la manera en que delegan las tareas, la claridad de los objetivos, en la medida en que hoy día los equipos tienen sus metas claras y hacia dónde va el bus, van a poder funcionar de mejor manera, el cómo tener y retener al talento indicado. Va a haber un desafío importante a nivel de canales de comunicación y a nivel de un liderazgo que cada vez va cambiando más. Hoy día ser líder de una organización, independiente del tamaño, independiente del sector, es muy distinto a lo que era ser jefe o tener un liderazgo hace un par de años atrás, y es de las cosas que más va cambiando en el mercado. Ahora, antes de meternos directamente a esto, vamos a hablar a nivel general de qué es lo que está pasando a nivel mundial en el contexto de talento y de impacto. Y donde acá, con todas estas lecturas que estamos haciendo y lo que les mostré al principio, hay 4 tendencias fundamentales. La primera es la evolución y el propósito. Hoy día hay una búsqueda muy fuerte de propósito. La machine learning, inteligencia artificial o automatización de procesos en general. Las brechas de competencia que se están viendo en el mercado y el trabajo remoto independiente, que más allá del COVID-19 venía en una tendencia al alza impresionante en los últimos 5 años. Entonces, los vamos a ir desglosando ahora cada uno por punto. A nivel de evolución y de propósito, el mundo está cambiando a una velocidad enorme y hay un nicho de profesionales, sobre todo cuando hablamos de los millennials y los centennials, pero sin ponerle edad, porque la verdad es que hoy día hay todo tipo de perfiles, están buscando levantarse todos los días para poder, ojalá, ayudar a que el mundo sea un lugar un poquito mejor para vivir. Y el tema del talento se transforma en un desafío enorme para cualquier tipo de organización. No sé si se alcanza a ver, pero en el gráfico de a la derecha, arriba, hay un estudio que hace Deloitte con el C-Suite Challenge Report, donde entrevistan a más de 5.000 cabezas de organizaciones en el mundo, y es impresionante notar de que la principal preocupación, más allá de la volatilidad de los mercados, más allá de la seguridad cibernética y de la Internet, más allá de las temáticas de marketing, de tecnología, de lo que sea, lo que más les preocupa hoy día a los liderazgos de las organizaciones es fallar en atraer y en retener al mejor talento para sus organizaciones. Entonces, lo que ustedes están viviendo como líderes de organizaciones es algo que vive desde Coca-Cola, Amazon y Google hasta las organizaciones más pequeñitas. Todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, que nos van marcando la pauta. Si bien hay personas que pueden llegar a ser muy críticas, digamos, de las Naciones Unidas, es un esfuerzo público-privado para ponernos de acuerdo respecto a aquellas 17 cosas que como sociedad tenemos que enfrentar para poder ser un planeta más sostenible. Y también como seres humanos, como somos muy visuales, cuando le ponen colorcitos y le ponen iconos, nos vamos organizando de mejor manera. Y por otro lado, nos está pasando que los profesionales están buscando organizaciones que estén atacando este tipo de temáticas. Y hay un valor agregado cuando tú eres una empresa o una organización que se está preocupando porque el mundo sea un lugar mejor, no solamente por ser buena gente, sino que porque si no nos vamos a quedar sin mercado. Desde el punto de vista del profesional que nos estamos enfrentando, hay fenómenos súper interesantes. Nunca se puede generalizar, pero cuando hablamos del nuevo profesional, hay un estudio que hace Deloitte todos los años que se llama el Millennial Survey, donde entrevistan a casi 3.000, entre 3.500 y 4.000 perfiles entre 19 y 35 años que empiezan a meterse en el mercado laboral, y lo que se están dando cuenta es que son generaciones pesimistas en comparación a generaciones anteriores. Son perfiles y son personas que consideran de que van a tener quizá una peor vida que sus padres, que van a ganar menos plata, que van a tener menor capacidad de ahorro, que incluso van a ser menos felices, y por ende también muchos de ellos quieren ser voluntarios o voluntarias, porque están viendo que si el mundo está sufriendo tanto, ellos quieren hacer algo al respecto por su propia cuenta. Los niveles de confianza en general en el mundo están bajando mucho y eso es muy preocupante porque se empieza a romper un poquito el tejido social.
Hay muy baja confianza en las autoridades políticas. La gente hoy día, los niveles de votación están bajando mucho. Y ustedes notan al final de que, por ejemplo, en el Brexit, el promedio de votantes fue 55 años, es decir, son las generaciones mayores las que están tomando decisiones por aquellas nuevas generaciones. La imagen que hay sobre la élite empresarial, sobre esta concentración de riqueza brutal que vemos, le preocupa mucho a las generaciones más jóvenes. Hoy día hay un estudio que saca Oxfam todos los años que se llama Una economía para un 1%, donde muestra de que hoy día hay 62 personas en el mundo, 62 personas, que acumulan más del 60% del capital disponible en el mundo. Eso te rompe el tejido social absolutamente. Y en Estados Unidos, que en muchos casos, sobre todo para muchos latinoamericanos, es como el modelo a seguir, son 16 personas las que acumulan esa cantidad de recursos financieros en el país. Entonces, eso obviamente que genera mucha preocupación. Y los medios de comunicación también, en muchos casos, no ayudan, porque hoy día se habla mucho de una infoxicación, es decir, de una cantidad de contenido y de noticias falsas, con poco asidero científico, con poco asidero desde el punto de vista argumentativo, que hacen que la gente no se informe, sino que, por lo contrario, se desinforme con muchos de los medios de comunicación y lo que están comunicando. La segunda tendencia tiene que ver con cómo la tecnología permea nuestra vida. Hoy día, a ver, es súper difícil proyectar. Este es un estudio que hace el McKinsey Global Institute también, respecto a cómo la tecnología empieza a afectar nuestra fuerza laboral. Los gaps, digamos, a nivel de proyecciones son súper grandes, porque se habla de que un 3 a un 14% de la población laboral hoy día, en los próximos años, no es que vaya a desaparecer, y no quiero, digamos, tener un mensaje apocalíptico, sino que todo lo contrario, va a cambiar porque nos obliga a que desarrollemos competencias distintas. Hoy día lo que se está mostrando es que todo lo que son tareas mecánicas, analíticas y como de carpintería, un robot, por la capacidad de administración de datos que tiene, la puede hacer mucho más rápida, mucho más rápida que nuestro hasta ahora, digamos, lento sistema operativo humano. Y eso nos va a hacer cambiar a nivel de liderazgo, porque nos va a hacer que mientras más humanos seamos más competitivos. Y acá el Foro Económico Mundial todos los años está sacando tendencias respecto a las competencias. Y lo que nos estamos dando cuenta es que hoy día los liderazgos más humanos van a ser los más efectivos. Muchas veces se habla de las habilidades blandas, que para nosotros están muy mal llamadas blandas, porque son lo más duras que hay, digamos. Hoy día hay CEOs que los pueden llegar a despedir o desvincular por falta de carisma, por falta de empatía, por falta de adaptabilidad cognitiva, por falta de poder escuchar a un miembro de su equipo. Y entonces todo lo que tiene que ver con aquellas habilidades que hoy día los robots no pueden desarrollar, de la creatividad, de la empatía, de la coordinación de equipos, la inteligencia emocional, que vamos a hablar mucho más adelante, son cosas por las cuales a ti te pueden promover como un liderazgo en tu organización o que simplemente te pueden desvincular. Cuando hablamos de las competencias más demandadas en el mercado, han cambiado mucho. Hoy día están relacionadas con la adaptabilidad, con el fit cultural que tú puedas tener con la organización a la cual te estás sumando, con la capacidad de colaborar, con el liderazgo que tú puedas demostrar, con el potencial de crecimiento y con la priorización del tiempo, es decir, de cómo tú manejas tu agenda y cómo eres efectivo. De hecho, durante mucho tiempo se hablaba del multitasking y el valor del multitasking. Hoy día necesitas personas que puedan, no es que vayan a hacer una o dos cosas nada más, pero sí la capacidad de enfocarse, porque son tanto los mensajes de WhatsApp, los correos que recibimos, que es súper difícil mantener la atención. Las principales brechas a nivel de competencia es increíble porque donde hay un gap más grande es, por ejemplo, en comunicación oral. Es decir, de que yo digo A y que ustedes entiendan A y no B, C o lo que ustedes quieran comprender. El manejo del tiempo, el liderazgo y la escritura también. Y por otro lado, los roles más buscados hoy día, más allá de los perfiles de tecnología, son los perfiles de venta, por ejemplo, que son roles súper humanos, porque la venta es una generación de confianza, es un vínculo. Tú me compras mi producto o servicio porque confías en mi criterio
y confía en lo que yo te estoy vendiendo. El project management también, que tiene que ver con la capacidad que tiene una persona de coordinar aspectos técnicos, egos, voluntades, digamos. Hoy día un project manager es súper difícil porque tiene que organizar a personas para llegar a un objetivo común. Y todo lo que tiene que ver con el servicio al consumidor, porque en particular, por ejemplo, en América Latina, no nos gusta hablar con un robot cuando queremos entrar a despegar.com a comprar un pasaje. No, queremos hablar con una persona que nos ayude a hacer la mejor compra posible. Desde el punto de vista de la tercera tendencia tiene que ver con la brecha de competencias. Y acá hay un fenómeno súper potente, porque por esta inequidad que se da en el mundo, ¿qué es lo que nos está pasando? De que por un lado hay personas que tienen un acceso a información brutal en comparación con la base de la pirámide. Y hoy día incluso en Silicon Valley hay empresas de biotecnología que están invirtiendo en superhumanos y de cómo nos insertamos a través de un chip información, mientras en África hay niños, digamos, que nacen sin tener que comer. Entonces, estamos cayendo en un riesgo de incluso poder llegar a generar una diferencia por primera vez biológica, digamos, entre un ser humano y otro, lo cual, si me preguntan a mí, me da un miedo enorme. Yo no tengo, me encanta la tecnología, pero hay que ver la manera en cómo nos afecta y cómo no nos supera. Empieza a haber una baja movilidad también, porque como hay países que lo están haciendo muy bien económicamente y que muestran muchas oportunidades laborales, hay países que, por otro lado, no lo están haciendo muy bien y de los cuales la gente se está escapando. Entonces hay países a los cuales llegan y hay países de los cuales la gente se escapa. Y eso hace que los gobiernos empiecen a aumentar sus barreras a nivel migratorio. Entonces también nos está pasando de que el trabajo remoto se empieza a dar mucho por ese lado. Y la simetría de información, es decir, ustedes a través del Internet, por el simple hecho de tener acceso a Internet, tienen acceso a una brutalidad de información que hay gente que hoy día simplemente no la tiene. Y esto está muy relacionado al cuarto punto, que es el trabajo remoto e independiente, que más allá, insisto, del contexto de este brote de virus, tiene que ver con que hay unas nuevas generaciones hoy día que están entrando al mercado laboral, donde hoy día tú, con Internet, y haciendo una página en Wix y desarrollando un método de pago, puedes vender lo que tú quieras, y eso básicamente genera una equivalencia, un balance en el mercado muy grande, porque si que tienes el hambre suficiente y las ganas de lanzar un producto por Internet, puedes vender lo que quieras. Y por otro lado, relacionado al punto anterior, hay muchas organizaciones que en vez de traer una persona yo tengo mi empresa en Estados Unidos y quiero contratar un desarrollador o una desarrolladora web, y la puedo encontrar en Venezuela, no tengo por qué traérmela para Estados Unidos, donde tal vez voy a tener que asumir todos los costos y los trámites a nivel migratorio, y perfectamente esa persona puede trabajar desde su casa. Entonces, hay algo súper importante que tiene que ver con esto, y es que la gente busca flexibilidad, busca manejar su tiempo, busca poder estar y tener más tiempo para las actividades que sean más relevantes para ellos, ya sea la familia, deporte, voluntariado, capacitación, lo que sea, y cada vez nos vamos a ir moviendo más hacia un mercado donde la gente pueda administrar su tiempo. Entonces ahora, volviendo a los desafíos organizacionales, vamos a ir viendo punto por punto. Primero, todo lo que tiene que ver con la cultura organizacional. Y acá me voy a dar una vuelta media larga para explicarles por qué hoy día es tan complejo hacer organizaciones y por qué nos desafía cada vez más como liderazgos. Somos animales absolutamente sociales y absolutamente tribales. En algún minuto se nos olvidó de que las empresas no son un edificio, no son una estructura física, son una especie como de zoológico, digamos, una tribu de distintas personas con distintas especies y personalidades, donde cada una va aportando con un pequeño grado de ADN para construir un ADN más global de la organización. Históricamente, no sé si ustedes, me imagino a todos los que ven los temas de talento, comprenderán y se acordarán de que muchas de las estructuras organizacionales se muestran de manera muy piramidal, súper jerárquica, con jefaturas nominales súper claras, pero si nos movemos hacia la derecha, y este es un estudio que hace Deloitte también sobre tendencias del mercado del talento, la verdad es que hoy día las organizaciones son más o menos como una ameba, así donde todos se comunican con todos,
y estamos pasando a una estructura como una especie de caos organizado, donde son personas con ciertos valores, principios y creencias afines, donde la meritocracia también empieza a tomar mucho valor, donde hay un flujo de información mucho más transversal y donde compartimos competencias, habilidades y experiencias. Y dentro de toda esta investigación a nivel de cultura, hay un libro que se lo recomiendo mucho que se llama Legacy, que es de los All Blacks, del equipo de rugby neozelandés, que bueno, es el equipo que colectivamente, como equipo, perdón, colectivo, es de los que más ha ganado cosas en la historia del deporte, comparado con todas otras disciplinas. Y James Kerr, que escribe este libro, que se metió, digamos, en los camarines de este equipo de rugby, definió esta cultura que me pareció como una manera súper linda de poder expresarlo. Entonces dice, ethos es la palabra griega de carácter, descendiente de la misma raíz que la palabra ética, de código. Se utiliza para describir las creencias, principios, valores, códigos y cultura de una organización. Es la forma, y esta parte me gusta mucho, esta es la forma en la que hacemos las cosas por acá. Es como la manera en que mi familia es la manera en que somos los peruanos, las peruanas, los mexicanos, las mexicanas, son digamos, culturas. Las reglas no escritas y a veces escritas, el carácter moral de un grupo particular de personas. Es el lugar donde vivimos, nuestra certeza y rectitud, nuestra base. Y esto le da un contexto filosófico o incluso antropológico a lo que son las organizaciones hoy día. Y hoy día los líderes tenemos que ver a una organización de esta manera, no solamente como una estructura física. Y tomando ese contexto, nosotros como materia también humildemente fuimos definiendo que este ADN, esta cultura, tiene 3 pilares fundamentales, que tienen que ver con la estrategia y el propósito, que es hacia dónde va el bus, cuál es la dirección que tiene, el talento, que es quiénes están en el bus, quiénes tienen que subirse al bus, quiénes tienen que bajarse del bus, y dónde los sentamos para que cada uno cumpla su rol, y el idioma, que es la manera a través de la cual interactuamos, y vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos. Lo sumo ahora a los desafíos organizacionales, porque el segundo punto tiene que ver con la claridad de objetivos. Hoy día, en estos tiempos, se transforma en algo demasiado crucial el que nuestro equipo comprenda hacia dónde va la organización, de que no sean solamente los liderazgos quienes comprendan la imagen total de hacia dónde tiene que ir la organización. Este equipo tiene que saber quiénes somos y por ende quiénes no somos, digamos, tener un diagnóstico claro. ¿Cuál es la necesidad que nosotros cubrimos y por qué? ¿Cuál es el valor de nuestro producto o servicio? ¿Qué ofrecemos y si tenemos un buen producto? ¿Quiénes queremos llegar a ser? Siempre es muy bueno tener una especie como de aspiracional, de alguien que lo esté haciendo muy bien y que nosotros incluso nos podamos parecer. Y tener objetivos muy claros de lo que hacemos y sobre todo de lo que no hacemos. En particular a los emprendimientos, que de repente nosotros somos emprendedores también y es muy difícil decir que no. Y de repente hay que enfocarse y hay que tener un not to do list, como se le dice. Hoy día estamos en el mundo de los to do list, hay que saber muy bien qué cosas nos sacan de nuestro foco. Y en esto también no me voy a meter directamente, pero hay una metodología que nosotros recomendamos mucho, que se llaman los OKRs, y que básicamente es la sigla de Objectives and Key Results. Y esto después del Balance Scorecard, digamos, y de distintas metodologías, a nosotros nos gusta mucho porque intenta explicar de manera muy simple qué es lo que una organización tiene que hacer y cuáles son los pasos que tiene que dar para llegar a los objetivos. Y esto lo están utilizando desde empresas muy grandes como Google, como Amazon, como HubSpot y así, hasta empresas muy, muy pequeñitas, donde se definen objetivos, que no pueden ser más de 2 o 3, que tiene que ser un aspiracional, tiene que ser motivante, tiene que ojalá tal vez tener un tiempo, un marco de tiempo para poder llegar a eso, pero no tiene que ser tan medible. Lo que es medible son los resultados clave, donde ya ahí le ponemos una cuota más de especificidad, de que sea más cuantificable, que sean muy desafiantes pero alcanzables, y eso después se desglosa en distintas tareas concretas. Ahí les podemos compartir alguna información adicional respecto a esto, porque la gran gracia de esta herramienta es que es particularmente simple para comprender. Es a prueba de chilenos, como me gusta decir. Y eso, básicamente, cuando uno va distribuyendo esos objetivos, se va llegando a los resultados clave por objetivo y a las iniciativas y tareas de cada uno de los equipos. Los objetivos son a nivel organizacional,
los resultados claves son a nivel de equipos y las iniciativas son a nivel de personas. Y con eso uno va armando cuál es, digamos, el norte que tiene que tener la organización. Por tiempo no nos podemos meter acá, pero me interesaba dejarlo sobre la mesa para que le echen una mirada y para que lo investiguen. Después viene el talento indicado. Estamos en tiempos donde tener al talento que más nos ayude a cumplir nuestras metas como organización se transforma en un hito fundamental. Cuando nosotros tenemos que hacer una ecuación muy simple de qué es lo que es una organización hoy día, básicamente es una mezcla de lo que es tu producto o servicio, que sea de muy buena calidad, lo que es tu flujo, que ojalá entre más plata de la que sale, que de repente a los emprendedores nos cuesta un montón comprender eso, sobre todo a los emprendedores sociales, y por último, las personas. Todo hoy día tiene que ver con las personas, sigue siendo la divisa más importante para cualquier organización. Más allá de toda la tecnología que tú le metas a un equipo de trabajo, la estrategia te la va a diseñar, la va a implementar y quien va a monitorear y medir los resultados van a ser personas. Entonces los liderazgos tenemos que comprender de que gran parte de nuestro tiempo lo tenemos que enfocar en las personas de nuestro equipo. Hay un consultor y que es profesor de Harvard que se llama Ram Sharam, que tiene ahí un video que les recomiendo que lo busquen, que está en un canal de YouTube que se llama Big Think, y que él básicamente dice hoy día, cualquier decisión importante de tu organización tiene que ser tomada por una especie de triunvirato entre él o la CFO, él o la CEO y él o la Chief Cultural Officer, Chief Talent Officer, como le quieran poner, pero es la persona que está a cargo de las personas. Es decir, cada decisión que tú quieras tomar, tienes que ver el cómo esto le afecta al producto, el cómo esto le afecta a tu caja y cómo esto le afecta a las personas de tu equipo. Y eso es algo que nosotros nos tenemos que meter en la cabeza a nivel de liderazgo. Ya no sirve el cliché de que las personas están al centro de la organización. Lo tenemos que hacer desde un punto de vista estratégico. Y es por eso que la persona de talento se transforma en un ícono y en un eje estratégico de cualquier organización. Y cuando hablamos del talento, tenemos que ser capaces de reclutar y de sumar al equipo a personas que cumplan con los valores que estamos buscando, de la madera correcta de la cual nosotros estamos hechos, que cumplan con los mismos perfiles, cumplan con los mismos principios, los valores y el código de ADN que hablábamos anteriormente, que puedan también, por otro lado, tener esas competencias clave. Tenemos que comprender nosotros para qué somos muy buenos y para qué tenemos que ser muy buenos para triunfar en el mercado. Y por último, los rasgos de ADN, que son más los rasgos de personalidad. Y en esto, sobre todo para las emprendedoras y los emprendedores, hay una cuota de cultura organizacional o de ADN, y hay una cuota muy importante de estómago, digamos. Nosotros tenemos que conocer a la gente que entra a trabajar con nosotros, y el estómago está súper, súper demostrado. Hay un libro muy bueno que se llama Strangers to Ourselves, es decir, como desconocidos para nosotros mismos, que habla de la conexión que existe en la sensación del estómago y el cerebro, digamos, de que básicamente es tu información genética que se acumula en el hipotálamo, que te dice cuando una persona no te cae bien o cuando no hay química, y que la tenemos que seguir mucho cuando estamos contratando a una persona, y podemos hacer un doble clic después con las preguntas en ese aspecto para no alargarme mucho, pero hay un tema súper interesante ahí. Nosotros, lo que estamos viendo en el mercado, por nuestra experiencia, por lo que los empleadores nos piden a nosotros cuando estamos haciendo procesos de selección y por lo que los profesionales están desarrollándose, deberíamos desglosar desde nuestra óptica al talento indicado en 3 competencias clave, digamos, que son las competencias técnicas, las competencias humanas y las competencias emprendedoras. Las competencias técnicas que tienen que ver con todo lo analítico, todo lo formativo, la lógica, el razonamiento, la creatividad, que hoy día es una competencia de la capacidad de pensar fuera de la caja, y la capacidad recursiva. Yo no me las sé todas, digamos, pero si tú me pides algo, mira, me veo un par de videos de YouTube, me leo un par de libros y resuelvo qué es lo que tú quieres hacer. Las competencias humanas, que vamos a hablar mucho de esto, la capacidad de sumar e inspirar a otros, la capacidad de empatizar, la capacidad de desafiar también a nuestro equipo, y el manejo del ego también y de la voluntad y las capacidades de nuestros equipos de trabajo. Y por último, el perfil emprendedor. Y el perfil de emprendedor no me refiero solamente a la chica que inventó la fintech, la aplicación ultra novedosa que va a cambiar el mundo,
No, el perfil emprendedor es una actitud constante de inconformidad, de querer cambiar lo que está pasando en el mundo, decir, oye, esto podría funcionar de manera distinta, no deberíamos gobernar de manera distinta, no, el transporte debería cambiar. Este perfil emprendedor es el típico que está arreglando un enchufe cuando falla, es el que cambia la llanta del carro cuando se rompe, es una actitud frente a la vida y que tiene que ver con el hambre y las ganas de ser más, que ahora lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y algo que nosotros venimos desarrollando como, no es un decálogo, digamos, pero sí son conductas que nosotros vemos, cosas que podemos recomendar. Tenemos que fijarnos más en las competencias, más que en los diplomas. Jeff Weiner, que hace poco era el CEO de LinkedIn, decía de que él era de la cultura de skills, not degrees, decía, es decir, uno tiene que reclutar a la gente indicada, darle metas claras y básicamente quitarse del camino, porque en la medida en que uno va sumando a la gente indicada, la empresa va avanzando no sola, pero de manera mucho más fluida. Tenemos que reclutar y tener en nuestro equipo, y es un buen momento ahora para que evaluemos, gente con hambre, gente con ganas de ser más, gente humilde, que tenga un ego colectivo, que sea gente que entienda que está participando de un proyecto que es más grande que ellos mismos. Gente con potencial y adaptabilidad. No se las tienen por qué saber todas, tienen que tener las ganas de aprender y de crecer. El sentido de pertenencia, que tiene que ver con el compromiso también, de una persona que realmente sienta que la organización es suya también y la quiere hacer crecer de esa manera. El criterio, que digamos no va por descontado, da la impresión de que debería ser un poquito más de sentido común, pero el sentido común es un bien escaso en estos tiempos, digamos, sobre todo cuando vemos el cómo se está moviendo el mundo. La inteligencia emocional, el manejo de las emociones, la capacidad de escuchar, la capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona, la paciencia y la capacidad para evitar el drama, sobre todo en estos tiempos, es súper relevante, digamos, de que a nosotros nos ha pasado de que hay algunas organizaciones que nos han enviado solicitudes para acompañar a algunas personas que están teniendo problemas con el aislamiento social, y la verdad es que llevamos re poquito tiempo, digamos. Si es que tú me dices, llevamos 6 meses encerrados, yo te digo, wow, ok, vamos a trabajar con esa persona en temas de angustia, de ansiedad, pero también tenemos que tener equipos que tengan la paciencia y puedan evitar el drama, como para decir, oye, bueno, estamos en una crisis, vamos a tener que ver la mejor manera de resolverlo y tener la cabeza fría para eso. La capacidad de autocuidarse también. Hoy día, la mentalidad de mamá o papá organización que tiene que desarrollar un plan de carrera y que te tiene que cuidar, ya no va más, digamos. Somos personas adultas, somos personas maduras, y cada persona tiene que comprender de que para funcionar en este mercado y en la vida hay que comer bien, hay que hacer deporte, hay que reírse mucho, hay que distraerse, hay que ojalá meditar y respirar todo lo que se pueda, y sobre todo en particular lo que decía de dormir, de poder descansar y poder cuidar tu cuerpo y tu sistema operativo, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, y el manejo y la priorización del tiempo. Hoy día es súper importante la autonomía de gente que sepa cuidarse y que sepa también administrar su agenda, porque la cantidad de distracciones que tenemos en el día a día son brutales. Nosotros en este espacio la idea no era hablar mucho, digamos, de atracción de talento, pero igual dejamos algunos tips. Al ser headhunters es lo que más hacemos, y donde las 4 cosas que nosotros recomendamos humildemente a todo tipo de liderazgo es de hacer una invitación al momento de atraer gente a nuestro equipo. Hoy día la invitación es media mutua. No es que yo como empleador elijo a una persona, la persona me elige a mí también como empleador. Entonces, le diría que los juegos de poder cambiaron un poco. Y cuando yo invito a una persona a cambiar el mundo, a construir una mejor economía y una mejor sociedad a través de mi empresa, es muy distinto a si solamente lo invito a ganar plata o a tener mayor responsabilidad. Entonces, es súper importante que cuidemos el discurso de a qué estamos invitando a la gente a nuestra organización. Van a tener que invertir mucho tiempo en atracción, los liderazgos de las organizaciones. Cuando tú sumas a la persona indicada, los resultados se ven por sí solos. Entonces, cuando hay que entrevistar, cuando hay que llamar, cuando hay que filtrar, inviértanle mucho tiempo a lo que tiene que ver con la atracción. La recepción de los perfiles es casi tan importante como la atracción. Estamos en un mundo donde tú tienes que ser capaz de hacer que
que la recepción de esa persona a la organización sea muy humana, porque es una persona que se está sumando a una tribu nueva, que no conoce al resto del equipo, y nosotros tenemos que preocuparnos de que lo antes posible se suma al barco. Y por último, el desarrollar constantemente y el desafiar en estos tiempos en particular a nivel, digamos, de la contingencia que estamos viviendo, quizás es un buen momento para desafiar a perfiles con tareas distintas, con personas que nunca hayan hecho un presupuesto, de motivarlas a que se desafíen con ese tipo de tareas. Una persona que nunca se ha lanzado a hacer algo a nivel comunicacional, de que lo haga. Una persona que nunca se ha lanzado a vender, de que lo haga. De ver cómo, con el talento actual que tenemos, cómo desafiamos para que las personas vayan adquiriendo nuevas competencias. Los canales de comunicación, que es el cuarto punto. Acá lo definimos en dos puntos fundamentales, que son los hábitos, todos estos espacios colectivos a través de los cuales nos reunimos como equipo, y de los canales de comunicación. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos, sobre todo en estos tiempos? Está súper comprobado de que aquellos equipos que comienzan la semana juntos tienen un mejor funcionamiento. Si es que nosotros los lunes o los martes, por ejemplo, desayunamos juntos, acá nos vamos a tener que conectar, digamos, pero ponemos un par de galletitas, hacemos un desayuno, algo que no sea, no hay que invertir un montón ni de tiempo ni de plata en esto, pero nos juntamos y hablamos de la parte humana, de cómo les fue a cada una de las personas durante el fin de semana, de cómo está tu tía que estaba medio enferma, de cómo te fue en el matrimonio de tu primo, de cómo te fue en el partido de fútbol, y vamos comprendiendo cuál es la persona detrás de ese perfil. Está súper comprobado de que se genera una química distinta, porque, insisto, somos animales sociales, somos animales que necesitamos esa preocupación el uno por el otro. De ir de lo humano a lo profesional, no tenemos por qué ser los mejores amigos, pero sí nos tenemos que preocupar por lo que está viviendo la otra persona, en particular los líderes de equipo. Estamos en momentos donde hay que generar espacios humanos también, y el Zoom o el Google Meet o lo que sea nos ayudan a eso. Aprovechen a tener conversaciones uno a uno. Hay cosas que, en vez de discutirlas por WhatsApp o por correo, hay que tomarse un cafecito, hay que dar una vuelta a la plaza, hay que tomarse una cervecita quizás, digamos, para conversar con la gente, para saber cómo estás. Necesitamos los líderes saber cómo están los miembros de nuestro equipo, para ver cómo los acompañamos, y no olvidarnos de que la persona es una sola, no la podemos separar entre el rol personal y el rol profesional, y aprovechar, sobre todo los que tenemos equipos pequeños, de conocer a los miembros de nuestro equipo. Hay algunos que van a tener 5.000 empleados, digamos, y que va a ser un poquito más difícil, pero los que tenemos equipos pequeños, aprovechemos de sentarnos con las personas y preguntarles cómo están, y cómo nosotros los podemos ayudar a ser una mejor persona y un mejor profesional. Créanme que les va a salir mucho más barato que financiar MBAs, posgrados, digamos, o hacer distintas otras actividades. Es un tiempo donde los líderes tienen que ser particularmente empáticos. Hay que capacitarse en reuniones efectivas, que tiene que ver, digamos, con las minutas de las reuniones, con establecer tareas, tiempo y responsables. Hay mucha literatura al respecto que nosotros también se las podemos compartir. Y son tiempos importantes donde hay que celebrar las victorias, hay que celebrar los goles, digamos, por pequeños que sean. Las ventas de muchos negocios van a bajar, entonces tenemos que ser capaces de celebrar las victorias. De repente, los emprendedores, sobre todo, nos damos muy duro, digamos. Hay una autoflagelación constante de que nunca es suficiente, y acá tenemos que ser capaces, de repente, cuando hay una muy buena actividad o hay un logro que se cumplió, una nueva venta, un nuevo cliente o quien sea, tenemos que juntarnos a celebrar eso. Por otro lado, desde el punto de vista de los canales, es súper importante que nos demos cuenta de que hoy día las herramientas son demasiadas y nos están volviendo locos. De repente nosotros compartimos información y no sabemos si la enviamos por WhatsApp, la enviamos por el Google Drive, por mail, por Slack, por Basecamp, por el CRM que tenemos, el ERP que tenemos, y nos estamos volviendo locos con la cantidad de herramientas que tenemos. Entonces lo que tenemos que intentar es validar 2 o 3 herramientas nada más. No utilicemos muchas más porque es muy poco productivo. Hoy día hay muchas herramientas que permiten sincronizar. Entonces tú puedes sincronizar, por ejemplo, el Google Drive con tu CRM a través de herramientas como Zapier y así, que vinculan la información para no tener que tener muchas plantillas o para no tener que tener muchas aplicaciones.
hay que poder mostrarle al equipo el valor que tienen estas herramientas, porque estamos en un mundo muy tecnológico, donde tenemos que registrar y tenemos que monitorear información, y para los líderes de equipo, los dashboards, digamos, como los paneles generales de información, son muy importantes para tomar decisiones. Entonces los equipos van a tener que comprender eso también, y para la misma generación de reportes. Entonces, en resumen, tenemos que validar estas herramientas y tenemos que buscar obviamente las más fáciles de usar y hacer que el equipo las valide también. Y por último, el liderazgo moderno. Hay un libro que se llama Leadership at Scale, que desarrollan uno de los socios de McKinsey también, que es una consultora muy grande, y donde hay una definición del liderazgo que a mí me gusta, que es muy pragmática, pero que a mí me gusta mucho, y que habla de que básicamente los líderes hacen tres cosas fundamentales: alinean, ejecutan y renuevan. Alinean, que es articular a los equipos, los proyectos y las personas en la dirección del propósito y la estrategia de la organización. Ejecutan, porque están siempre supervisando que las cosas se hagan bien. Y renuevan, porque siempre hay que estar pensando en la próxima jugada y hay que renovar los liderazgos y hay que renovar el producto o servicio que estamos ofreciendo. Eso desde el punto de vista netamente técnico. Ahora, si pudiéramos nosotros transmitir desde materia y en este espacio cuáles son aspectos que se están transformando en algo fundamental, es el liderazgo humano, es el liderazgo moderno. Y esto tiene que ver con la preocupación con el cliente interno, que es nuestra gente, la capacidad que tengamos de renovar los liderazgos, la capacidad de tener un ego colectivo y de la inteligencia emocional. Hay un estudio que hace Google que se llama el Proyecto Aristóteles, que es en búsqueda del equipo perfecto, y se demostró que el principal factor hoy día de éxito de todo tipo de equipo tiene que ver con que los liderazgos sean capaces de poder confirmar o de poder entregar una base de seguridad psicológica. Es decir, de que las personas no solamente no tengan miedo a aportar, a dar una nueva idea sin no ser escuchados, sino que también a saber de que hay una tribu que los protege, de que si meto la pata hay alguien que me puede ayudar, de que si yo no estoy, alguien me puede reemplazar. Y nosotros vamos a tener que trabajar mucho, por eso vamos a hablar mucho de la inteligencia emocional, vamos a tener que trabajar mucho en generar estos parámetros de seguridad psicológica para nuestro equipo. Les vamos a compartir este estudio, que es una lectura muy recomendable para cualquier líder de equipo. Después está la renovación del liderazgo y el ego colectivo, que esto es súper importante. Nosotros vemos, y a mí les reconozco que me cansa un poquito, ver tanto rockstar, sobre todo en el mundo del emprendimiento, de tanta portada de revista, de tanto ego dentro de las organizaciones. Y la verdad es que nadie hace las cosas solo. En este mismo libro de los All Blacks hay una frase que me gustó mucho, un concepto más que nada, que se llama pasa la pelota. Los liderazgos de verdad crean otros liderazgos. Es decir, hoy día ya el líder no es el Cristiano Ronaldo, digamos, en analogía futbolera, que hace todos los goles. No, es el que juega más atrás en la cancha y es el que está articulando y pasándole la pelota a otros para que sean otros los que brillen también. Y en eso los liderazgos sobre todo si es que queremos que las empresas crezcan, vamos a necesitar rodearnos de mucho más liderazgo. Y eso requiere mucha empatía personal, mucho desafío. Empatía personal me refiero a cuidar y a saber qué es lo que está pasando en la cabeza de la otra persona. El desafío profesional de siempre estar empujando para que crezcan profesionalmente. La gran capacidad de escuchar a nuestra gente y qué es lo que les está pasando y en el caso de que no estén funcionando bien, de por qué no están funcionando bien. La capacidad de articular, de empoderar y de un feedback constante y constructivo a nuestros equipos de trabajo. Entonces, en ese sentido yo les diría que los rockstars tienen que hablar un poquito a nivel, el lenguaje es súper importante y tenemos que hablar más de equipo que del yo-yo, digamos, de la fundadora o el fundador de la organización. Y acá a nivel de inteligencia emocional también hay varias cosas para recalcar, pero dentro de la psicología laboral y la psicología a nivel general, hay un tipo que a mí me gusta seguir mucho que se llama Howard Gardner, que es profesor de Harvard, de la Escuela de Psicología, y él tiene un libro súper interesante que habla de esto, y él básicamente dice, mira, siempre se habló de dos tipos de inteligencia, de la más analítica y la más lingüística. Yo he descubierto, dice, 8 inteligencias, y voy en 8, porque voy a descubrir muchas más.
que son bastante variadas y donde te das cuenta, digamos, de que los humanos somos fascinantes desde el punto de vista de cómo funciona el cerebro. Pero en donde me quiero enfocar es que él hace énfasis en dos inteligencias fundamentales para funcionar bien hoy día desde el punto de vista organizacional y personal también, que tiene que ver con la inteligencia interpersonal, de la capacidad que tenemos nosotros de generar vínculos con otras personas, pero sobre todo de la intrapersonal, que es la que nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos. Hoy día estamos en un mundo con tanto ruido, con tantas recetas baratas de éxito, con tanto artículo de cómo esta persona se hizo millonaria en 2 semanas, de lo que come la gente exitosa por las mañanas, de que todo el mundo quiere ser Elon Musk, de que todo el mundo quiere ser Steve Jobs, y la verdad es que el mundo no funciona así, y hay mucha, para mí, basura intelectual, en particular en las redes sociales y en particular en LinkedIn y redes de ese tipo. Hoy día esto se refiere a que nos miremos internamente y que seamos capaces de conocernos. Algo que Daniel Goleman después en un libro que se llama Inteligencia Emocional, que lo recomiendo mucho también, define o desglosa esta inteligencia en la capacidad de autoconocerse, de incluso con ese autoconocimiento poder evolucionar. Uno de repente le echa mucho la culpa a los genes, digamos, al apellido y a las familias de cómo somos, pero el ser humano puede evolucionar, incluso puede cambiar, digamos, sus genes. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? Y quién simplemente no soy, de poder transformarse en una especie de espectador de las emociones que tenemos. La meditación tiene que ver mucho con eso, y con poder analizarme de manera súper objetiva, lo más objetiva posible. Es un tiempo en el cual tenemos que de repente dejar un poquito el celular de lado y concentrarnos en respirar y en mirarnos hacia adentro para ver quiénes somos y quiénes no somos. Y por último quería terminar con una recomendación, digamos, para los líderes de los equipos, porque estamos en un tiempo donde revisamos el celular en promedio 150 veces por día, que es una locura. El 25% de los correos que nos llegan en el día no nos tendrían por qué llegar porque no nos corresponden desde el rol que tenemos, porque son spam, porque son promociones, y de repente nos cuesta mucho mantener la atención. Entonces tenemos que cuidar y encontrar el tiempo para resguardar nuestro sistema operativo, la cabecita que tenemos. Y ahí está ya súper analizado y respaldado de que hay configuraciones, hay algunas settings que nosotros tenemos que arreglar en nuestro sistema operativo y enfocarnos en dormir bien. Somos una sociedad que duerme muy mal, somos una sociedad, digamos, que le cuesta descansar, y los liderazgos de los equipos tienen que ser quienes más se cuiden, porque hoy día el dormir es una competencia, es un skill. Una persona que duerme mejor funciona mejor al otro día, es así de simple. Alimentarse muy bien, hacer ejercicio. El ejercicio genera endorfina, genera cortisol, genera un montón de sinapsis neuronales que está súper respaldado el cómo afecta a nuestro rendimiento en la vida personal y en la vida profesional. La capacidad de reírse, digamos, de darle esos espacios de gozo a la cabeza, y recomiendo mucho también la meditación, porque también somos una sociedad que no respira. O sea, menos mal de que la respiración es un acto inconsciente, porque estoy seguro de que a muchos se nos olvidaría respirar con el ritmo que llevamos en el día a día. Quería terminar con esa parte y dejarles algunas recomendaciones de lectura. Esta presentación se la vamos a compartir, entonces para que no saquen fotos ni anoten mucho, sino que vamos a compartir la presentación, vamos a compartir mucho contenido, vamos a compartir también distintas como herramientas que por participar en el webinar nos gustaría que ustedes las tuvieran también. Y estas son todas lecturas enfocadas a temas de liderazgo organizacional. Gran parte de ellas están en inglés, gran parte de ellas están con su traducción correspondiente en español, pero nos interesa mucho compartirlos porque desde mi óptica tienen tácticas y prácticas súper concretas, digamos. Muchos de estos libros van apuntando y te van comentando el paso a paso en tal contexto, qué hicieron, qué no hicieron, qué salió bien, qué no salió bien, y de verdad que son lecturas fascinantes y que me encantaría poder compartirlas. Acá hay un grupito más, esto también después en la presentación lo pueden ver. Son todas, digamos, de distintos tipos de empresas y distintos tipos de enfocar el liderazgo, muy enfocado en temas de cultura organizacional, porque se transforma en algo clave en estos tiempos. Y acá hay otro grupito más, digamos, para que le echen
una mirada. Entonces, con eso terminamos este espacio. Creo que me alargué un poquito más. La idea era terminarlo en 1 hora, pero partimos 5 minutos después. Y la idea ahora es que, yo no sé si hay preguntas ahí anotadas en el chat, quizás se me pasó decirles que las fueran anotando ahí, pero me encantaría que a partir de ahora pudiéramos generar un pequeño debate de cualquier pregunta que ustedes tengan que esté directamente relacionado a esto, de algo que no les haya quedado claro, de algún problema puntual que estén teniendo a nivel organizacional. La idea es que, de que yo, como Rafa, pueda aportar con algunas ideas, pero también está Beatriz, Margarita y Denise, en caso de que necesitemos hablar de temas netamente clínicos, quizás psicolaborales de algunos miembros de nuestro equipo. ¿Les parece? Entonces, ¿quién tiene alguna pregunta o comentario? Somos un montón de gente, pero vamos a intentar coordinarlo. O Pau, no sé si tú moderaste eso. Sí, acá tenemos la primera pregunta. En realidad es la primera pregunta. Perfecto, genial. Bueno, al terminar la pandemia, ¿crees que el trabajo remoto se acelere o se normalice aún más? Wow. Yo acá todas las respuestas que en mi caso vaya a dar tiene que ver con mi lectura del mercado, digamos. O sea, por favor, nunca lo tomen como, mira, en materia dijeron. Yo creo que es un fenómeno que ya se venía acelerando. A mí me llama la atención, hay un estudio que hizo LinkedIn el año pasado, donde hoy día, en los últimos 2 años, había aumentado en un 20% la cantidad de perfiles que están trabajando de manera remota, y que cuando le preguntaban a la gente, a un universo de 5.000 personas, había un 74% que decía de que si pudiera elegir, trabajaría de manera remota. Entonces, yo creo que esta crisis nos va a acelerar un poquito el tema, porque hay algunos liderazgos que van a decir, oye, mira, la verdad es que Margarita trabaja súper bien a la distancia y no hay ningún problema, no tengo por qué, digamos, hacer un cambio en eso. Y quizás va a cambiar la manera en que nosotros reestructuramos nuestro equipo de trabajo. Ahora, eso va por un lado. Tenemos, de hecho, ahí creo que tiene que estar Sara por ahí de Alegra, que es un equipo, un software contable nacido en Medellín, y ellos trabajan, creo que tienen que ser unas 80 personas ya, y trabajan desde siempre todos de manera remota. Entonces, es una tendencia que yo creo que va a seguir creciendo, pero algo que veo también es que los seres humanos tenemos la necesidad de juntarnos, de vernos físicamente cada cierto tiempo, de manera presencial. A mí me llama la atención de que hoy día, ponte tú, empresas como Apple, empresas como Amazon, incluso empresas como Google, han invertido millones y millones de dólares en que la casa matriz, en particular en este caso, digamos, en Silicon Valley o en otros lugares, sea un lugar increíble donde la gente quiera ir. Entonces, vamos a tener un mercado en el cual la gente va a tener libertad, es decir, el trabajo no es desde donde tú lo hagas, sino que es lo que tú haces, pero yo como jefe te voy a pedir de que cada cierto tiempo venga a la oficina, nos riamos un rato, tengamos reuniones presenciales, veamos tú cómo estás, para no tener que tener, digamos, conversaciones personales por Zoom. Pero yo creo que sí va a acelerar ese cambio. Ok, perfecto. Esta pregunta está muy ligada al tema de trabajo remoto y es cómo motivar al equipo si estamos a larga distancia, si no nos vemos. ¿Cómo hacemos para incentivar, digamos, un poco más esa cercanía? Como dato puntual, actividades puntuales. Actividades puntuales. Yo soy de la idea de que uno no debería tener que estar motivando al equipo. Es decir, creo que cuando uno forma una organización, y sobre todo si es que el propósito es algo motivante desde su inicio, yo no tendría por qué estar diciendo, oye, vamos arriba, digamos, de que vamos a trabajar mejor y levántate antes y cumple con lo que pactamos que teníamos que hacer. Yo creo que si es que tenemos que estar motivando al equipo, hay algo que nosotros estamos fallando como líderes de las organizaciones. Entonces, eso digamos como punto número 1. Porque si alguien no está motivado, y sorry, digamos, como lo tajante, pero quizás mejor que no esté, digamos, puede que esté más motivado en otra organización. Ahora, dicho esto, yo creo que las reuniones son súper importantes.
creo que hay que celebrar las victorias, creo que, insisto, somos súper autoflagelantes los líderes de organizaciones, nunca es suficiente, siempre hay cosas, digamos, por las cuales quejarse, y yo creo que en ese sentido hay que estar constantemente celebrando. Cuando tenemos un nuevo cliente, hay que juntar al equipo, o a través del WhatsApp, a través del Slack, o lo que sea, hey, gente, tenemos un nuevo cliente por la gestión de Paola. Si es que tuvimos, digamos, un proyecto que se cerró muy bien, también celebrarlo. Si es que cumplimos los KPI a nivel financiero, si es que cumplimos los KPI a nivel de posicionamiento de marca, lo que sea, juntar al equipo y celebrarlo. No sé si no me acuerdo qué película era, digamos, de que había una oficina donde tocaban una campana cada vez que había un cliente nuevo. Bastante de moda. Bastante de moda, gracias, claro. Esos son hábitos súper sanos, digamos. Obviamente, cuando uno habla, digamos, de las victorias y de las crisis, hay que ser capaces también de poder regañar en privado y de felicitar en público, digamos. Cuando las cosas no salen bien, llamar a la persona y decir, oye, ojo con esto, me preocupa esto, y también preguntarte, bueno, ¿por qué no estamos cumpliendo con las metas? Pero que las felicitaciones, como además son gratuitas, que sean para todo el mundo, digamos. Esas no pagan impuestos, digamos, son baratas. Eso, felicitar a todo el mundo, porque los equipos necesitan esa motivación constante. De repente sabemos, la presión es mucha, estamos con muchas cosas en la cabeza, pero cuando el equipo ve de que hay una valoración por el aporte que se hizo, creo que hay una motivación implícita en eso, y este tipo de espacio, reunirse, yo lo invitaría mucho, por ejemplo, a reunirse y a hablar del humano, a cantar los cumpleaños de manera digital, a hacer sesiones de ideas. Hay un hábito que a mí me gusta mucho, el grupo de rock, yo soy medio rockero, el grupo de rock Aerosmith tenía un espacio que se llamaba Dare to Suck, es decir, como condenados al fracaso, donde se juntaban a tirar ideas pelotudas, digamos, ideas malas, ideas que ellos sabían que no iban a resultar, y se juntaban a hablar tonteras, digamos, a hablar incluso intrascendencia, y a ver quién tiraba la peor idea, digamos, para una nueva canción. Y de ahí salían cosas muy potentes también. Entonces, invirtamos tiempo en lo humano, insisto, los cafés, la cervecita, las vueltas, digamos, a la oficina para conversar, para saber. Cuando la gente sabe de que los liderazgos se preocupan por lo humano, la motivación debería aumentar porque somos animales que funcionamos de esa manera. Esa es mi visión. Listo, perfecto. Aquí estoy viendo algunas preguntas. No sé si ahí, Bea, Denise, Maggie, si es que ahí quieren aportar con algo, denle nomás. Sí, yo vi, bueno, un saludo especial para todos y para todas, un gusto muy grande estar con ustedes y poder compartir en este momento. Estaba leyendo las preguntas y hay un par de ellas que me parecen interesantes y tienen que ver con la identificación de aquellas personas que eventualmente no estén rindiendo tanto como lo hacían cuando no se estaba haciendo el teletrabajo o que eventualmente estén presentando algún tipo de conductas o comportamientos que a ustedes les han llamado la atención y que eventualmente les han prendido algún tipo de alarma. De acuerdo con lo que dice Rafa, o sea, hay que sacar el momento para llamar a esa persona por teléfono, inclusive hacerlo de una manera un poquito diferente a la rutina que estamos teniendo todos los días, que es conectarnos por estos medios o hablar por el WhatsApp, y más bien hacerle la llamadita y decirle, bueno, quiero saber cómo estás, personalmente me interesa saber de ti, de tu familia, cómo se están sintiendo, cómo están, desde asuntos tan básicos como si tienen los alimentos y el hogar cuenta con los servicios básicos y tal, como ya entrar a preguntarle directamente, bueno, también he notado un poco que has estado un poco triste o te he notado que no llegas a tiempo o que determinadas tareas están siendo un poco más difíciles, quisiera saber qué te pasa, cómo te puedo ayudar, cómo te colaboro, porque pues es bueno escuchar a veces a la gente, realmente le están pasando cosas muy fuertes y muy serias y por miedo, por temor a perder el empleo, por temor a compartirlo en un grupo, porque no tienen tanta confianza contigo como líder, tal vez no las hayan comentado. Entonces es importante, sí, cuando hay esas señales de alarma,
tal vez hacer la llamadita personalizada dura 5 minutos y de ahí puedes detectar qué pasa. Y ya una vez detectado el qué pasa, pues ya tomarás los correctivos e irás por el camino correcto. Pero sí vale la pena ponerle mucha atención, sobre todo en este momento crítico. No toda la gente tiene las mismas herramientas emocionales, no toda la gente tiene un lugar adecuado para vivir. Hay familias que están viviendo hacinadas en un apartamento muy pequeñito, no tienen espacios privados, no tienen ayuda doméstica. Es una persona que, además del trabajo, de la carga laboral, digamos, normal, de todos los días, tiene que atender a los niños, lavar la ropa, limpiar la casa, cocinar. Eso tiene que ser tremendo. Entonces, inclusive hay que llegar a pensar en una mirada diferencial para los miembros de nuestro equipo. Eventualmente pensar que algunas personas que están cuidando a un adulto mayor, que están cuidando a una persona en condición de discapacidad, que están cuidando 2 o 3 niños, vayan a necesitar tal vez trabajar menos horas que una persona que está solita en su casa, que es soltera, que tiene todo el tiempo, que no tiene, digamos, tantos problemas para la distribución del tiempo. Entonces sí vale mucho la pena conocer a cada persona con lo que le está sucediendo y, como digo, tener en cuenta las señales de alarma. Perfecto. Deni ahí quiere... Tienes el micrófono apagado. Estás en mute. Me quedé en mute. Quería aumentar, gracias Bea, que a lo que decía Bea, ¿no? Porque hay otra pregunta que dice, ¿cómo cambiar el pensamiento de una persona que solamente ve problemas y dificultades frente a la crisis? Y de hecho, primero creo que sería importante, como dice Bea, ver qué es lo que le está pasando a esa persona, o sea, ver el panorama de esa persona, si es que realmente está viviendo una crisis, porque probablemente dentro de casa las cosas estén difíciles y que por eso también al ir a sus funciones diarias esté percibiendo todo como amenazas, ¿no? Y distinguir también entre lo que sí puede y lo que no puede y negociar cuántas horas le puede dar a su trabajo, si es que va a poder seguir con el mismo ritmo o no. Y también que si es un miedo constante, que también sea capaz de ver cuáles son las herramientas que tiene, ¿no? O sea, cómo instrumentalizarse ante las carencias que pueda tener. Eso es muy importante a tomar en cuenta. Y seguido de esto, hay otra pregunta que dice, ¿cómo desarrollo una habilidad que no la tengo? Creo que todos los seres humanos estamos dotados como del mismo cerebro y de la misma fuerza física, por así decirlo, y no es que no tengamos una habilidad, sino que no la hemos trabajado. Entonces, cuando vemos que tenemos una habilidad que por ahí es una oportunidad de mejora, es algo que podemos seguir trabajando, le tenemos que prestar atención, sí, pero no es que no la tengas o que algo te falte, sino que es un tema de trabajarlo constantemente. Me parece importante recalcarlo porque cuando pensamos que no tenemos algo, nos podemos pensar incompletos, y no es la idea vernos como que no tenemos algo, sino como que siempre se puede trabajar. Quería ahí responder eso. Buenazo. Y para finalizar, yo quiero agregar algo, y es que todos damos por hecho que trabajar desde casa es fácil y que todos lo sabemos hacer. Entonces podemos empezar por impartir como normas básicas o capacitaciones sencillas de la salud del trabajo desde casa. Tener un lugar adecuado para trabajar, cumplir los horarios. A veces uno dice, estoy trabajando desde casa, entonces me levanto más tarde y trabajo hasta más tarde. Hay que cumplir el horario, vestirse adecuadamente para salir a trabajar, como sentir la disciplina del trabajo en casa. Esto es importante que lo tengamos claro. Tal cual. Hacemos ahí. Perfecto. Tengo aquí otra pregunta que va más relacionada a qué va a pasar después de esta pandemia en cuanto a la cultura organizacional. Si bien se tuvieron que tomar decisiones en cuanto a congelar contratos, enviar gente a vacaciones, cómo hacer para cohesionar ese grupo una vez pase todo esto y hacer, digamos, orden a esas decisiones que se tomaron previamente. Que nadie sienta como el resentimiento porque la organización tomó una decisión. Sí, es una, a ver, ahí me ayudan ustedes chicas después, pero es súper difícil proyectar, digamos, y a Nostradamus nunca les fue muy bien, digamos, pero
pero es súper importante comprender de que esto es una crisis, digamos, de que nadie está contento con esto. Hay muchas empresas que están quebrando, hay muchas empresas que se están quedando sin liquidez para poder pagar sus salarios, y en muchos casos a los liderazgos les toca tomar decisiones muy complejas. Y yo estoy convencido, seguro, de que va absolutamente contra su voluntad. A mí me encantaría que todos siguiéramos de la manera en que estábamos quizás antes de este contexto. Estamos en una economía que se está contrayendo a una velocidad preocupante. Las tasas de empleo, Estados Unidos, de hecho, que es la principal economía en el mundo, va a llegar a una tasa de desempleo de más de 2 dígitos después de un buen tiempo. Todas las bolsas, digamos, todos están cayendo a una velocidad enorme, y eso obviamente que es un contexto muy, muy, muy complejo. Yo ahí estoy seguro de que hay personas que van a tener que salir de su equipo por esta contingencia, y para ningún liderazgo va a ser fácil. Lo que creo que es súper importante, y mi recomendación para los liderazgos, es un nivel de transparencia y de honestidad ante todo. Hay decisiones que se nos está haciendo obligados a tomar, y el rol del liderazgo es tomar decisiones por el bien del común, digamos, no por el de algunas personas. Y esto suena, digamos, puede llegar a sonar muy duro, pero los liderazgos tienen que cuidar a todo el equipo. Y si para que todo ese equipo esté mejor durante esta tormenta, vamos a tener que hacer algunos cambios. Y puede que esa gente después se reinserte, pero también tomar decisiones con este nivel de incertidumbre es particularmente complejo, porque no sabemos si va a durar 1, 2, 3 meses, o si vamos a estar hasta diciembre con este tema. Entonces, yo les pediría o recomendaría humildemente a los liderazgos la transparencia, digamos, de poder sentarse, mirar los ojos a las personas con las cuales quizás no van a poder en esta etapa formar parte del equipo, poder siempre abrir las puertas y terminar de la mejor manera posible para dejar oportunidades abiertas en el futuro. Pero tener la capacidad, las agallas, digamos, de mirar a los ojos a las personas y poder ser transparente con esas decisiones, y desde el punto de vista del equipo, comprender de que esto no le gusta a nadie, digamos, y que hay veces en que hay que tomar decisiones para el beneficio o, digamos, o el no daño del bien común. Esa, digamos, es mi opinión, y hay que tener mucho cuidado con las proyecciones que se hacen, porque la incertidumbre es muy compleja y estamos en un momento de particular incertidumbre y nos toca lidiar con eso. Sí, Rafa, y lo otro también es mantener a las personas muy informadas. El contexto, digamos, mundial lo tiene la gente. O sea, tú prendes el radio, miras el WhatsApp, ves la televisión, e inmediatamente vas a encontrar las noticias, pero el contexto propio lo tiene la gente. O sea, estás informando adecuadamente a los tuyos sobre cómo va la compañía, la empresa, el emprendimiento. Sabe tu gente si eres una ONG, si te cortaron o no ciertas donaciones, si te pospusieron un proyecto para el año entrante. Es decir, permanentemente informa a tu equipo de trabajo qué es lo que está pasando en ese contexto interno de la entidad, para que la gente también, ella misma va sacando conclusiones y diciendo, ópale, si no hay proyectos el semestre entrante, pues lo más seguro es que no podamos estar acá. O sea, la gente se va preparando también mentalmente al ver que el contexto va cambiando. Entonces es también tener una muy buena dosis de optimismo, pero unida también a una muy buena dosis de realidad que permita que la gente se vaya enterando. Y lo segundo es, igual que si lo hicieras en tiempos de no crisis, es decir, de no pandemia, a esa persona hay que ofrecerle un acompañamiento. O sea, hoy en día es muy usual que una persona que vamos a retirar de la empresa por algún motivo, se le ofrezca también algún tipo de acompañamiento, como para que pueda redefinir su carrera, revise su hoja de vida, haga de pronto unas sesiones con un coach o algo por el estilo, que le permitan a esa persona pues encontrar el ritmo de lo que sigue y mirar más hacia el futuro que hacia el pasado. Eso es lo que hay que hacer siempre con alguien que se tiene que ir, mostrarle para dónde puede ir y no cómo fue lo anterior, porque lo anterior ya no va a existir. Entonces, deben un acto muy sincero, pero también de mucho acompañamiento, y ofrecerle tal vez herramientas de acompañamiento para ese tránsito o ese paso que va a dar. Tremendo, Bea, muy, muy de acuerdo.
Bueno, tenemos aquí otra pregunta que está enfocada en temas de adaptabilidad, dados todos esos cambios que seguramente hemos tenido que implementar en las organizaciones, y es cómo el equipo puede adaptarse a esas nuevas herramientas, canales de comunicación o exactamente los OKRs. Chicas, ¿alguien? ¿O yo? Dale tú. ¿Cómo es, déjame ver si que entendí bien, más a nivel de las herramientas, a nivel de la fijación de objetivos? Es decir, si tenemos que implementar nuevas herramientas o de pronto OKRs con el fin de ajustarnos, digamos, a lo que está pasando en este contexto, ¿cómo manejar la adaptabilidad de las personas a estas nuevas herramientas? Ok, ahí mi principal recomendación sería las herramientas de planificación para que funcione. De planificación me refiero a ponerse objetivo, tienen que ser colaborativas y participativas. Ya pasó el tiempo donde hay un grupito de personas que toma las decisiones por el resto de la organización. En la medida en que uno se participara al equipo, hay un sentido de pertenencia distinto también, digamos, porque yo formé parte de esas decisiones. Entonces, hoy día las herramientas colaborativas que tenemos son muchas, sobre todo por la tecnología. Está Zoom, digamos, está, mira, desde Slack, Asana, Trello, digamos, hay distintas herramientas. Pero, por un lado, está la participación. La participación comprendida también como que hay espacios de participación y hay espacios de decisión. No toda decisión puede ser, digamos, ultra abierta, porque si no, cada decisión es una asamblea y puede ser súper difícil de coordinar cada uno de esos esfuerzos. Creo que hay que apuntar a tener OKRs o a tener objetivos que sean simples en su lenguaje. Estamos viendo muchas organizaciones que tienen visiones y misiones súper grandes, súper ambiciosas y con un lenguaje muy complejo que no le entiende todo el mundo. Y los seres humanos tenemos también sistemas operativos distintos. A los desarrolladores web hay que hablarles de una manera, a los perfiles de marketing hay que hablarles de otra manera, a los perfiles comerciales de otra manera. Entonces tenemos que llegar a objetivos que sean súper concretos, que sean simples en su lenguaje y que sean comprensibles. Por eso los OKR son interesantes, por la simpleza de la estructura, donde uno se pone un objetivo muy concreto, que de hecho les podemos mandar algunos ejemplos. Lamentablemente no agregué, porque tenía unas slides de ejemplos muy concretos, pero eso después se desglosa en cuáles son aquellos indicadores o resultados claves que me van a permitir comprender de que estoy avanzando en esos objetivos, y después las iniciativas de cada una de las personas. Pero tiene que ser colaborativo, tiene que ser en un lenguaje simple, y ojalá esté grabado en alguna parte de fácil acceso, ya sea pegado en la muralla de la oficina de manera muy sencilla, compartido a través de un video, pero algo que lo puedan comprender y que cada cierto tiempo puedan volver a ese documento y acordarse de por qué están trabajando y cuál es el propósito. Eso es la experiencia que yo he tenido al menos. Rafa, y que hayan espacios en los que las personas tengan la confianza suficiente para decir, no lo sé hacer, no comprendo lo que quieren, no sé para dónde vamos, porque no está mal. Todos podemos en algún momento no entender el cambio y no saber cómo ajustarnos a las necesidades del momento. Entonces también generar ese espacio de confianza y de apertura para que se puedan mostrar vulnerables, para que puedan decir, no sé, me puedes ayudar un poco más, me puedes acompañar en este proceso, me puedes explicar cómo genero este objetivo o qué herramientas tengo que hacer. O no sé utilizar esta herramienta tecnológica, no soy tan afín a la tecnología como el medio y el momento lo está necesitando. Entonces, que las personas no se llenen de un miedo adicional al que ya están viviendo por una herramienta que no saben utilizar o un espacio que no pueden manejar. Sí, tal cual. Y bueno, ahí ponían, hoy poner objetivos, Lautaro, hoy poner objetivos a largo plazo estaría complicado, entendiendo que el contexto socioeconómico está cambiando constantemente. Ahora, eso pasa siempre. Creo que hoy día la incertidumbre es aún más compleja. Pero quien sepa cómo el mundo funciona y que tenga los planes claros de aquí a 10 años, que me llame y me avise, digamos, porque yo no conozco a nadie que tenga certeza absoluta de lo que va a pasar con el mundo, digamos. Entonces, para eso sirven los escenarios también, sobre todo para los emprendimientos hoy día. Tú puedes, y las grandes empresas también lo están haciendo, tú pones 2 o 3 escenarios, donde tú dices, mira, con este nivel de ingresos, por ejemplo, quiebro caja en septiembre, o voy a quebrar caja en octubre, y tengo que ver cómo voy a tomar decisiones, sobre todo desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista del flujo del producto y de las personas, de cómo esto va a afectar.
Pero lo que dice Margarita también ahí es muy relevante, porque los objetivos, la estrategia, nunca pueden estar escritos en piedra, digamos. Cada cierto tiempo hay que volver a juntarse, a sentarse, decir, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos cumpliendo? ¿Cómo nos sentimos con los objetivos? ¿Qué cosas no estamos logrando hacer? Y cómo ahí damos un golpe de timón quizás para objetivos distintos. Pero es algo que se puede ir cambiando, y esa es la gracia de que sea colaborativo, porque la gente va participando y va aportando a esa incertidumbre, digamos, de cambiar los planes. Listo. Tenemos otra pregunta que está más volcada al tema de selección y es, ¿qué recomendaciones de reclutamiento existe para un emprendimiento social en el sentido de poder evaluar esas competencias blandas que, como nosotros decimos, no son tan blandas? Ya, Mayo, vea, van con todo. Ustedes son las expertas. A ver, pues no, yo empezaría porque de todas maneras es importante tener una batería de pruebas, bien sea a través de un tercero que puede prestarles ese servicio o si ustedes lo tienen internamente. Eso permite realmente entender, comprender y saber un poco más sobre la persona, qué tipo de personalidad, para qué es muy útil, en qué tipo de equipos trabaja muy bien, en cuáles no, qué circunstancias la hacen o no muy productiva. Esas pruebas generalmente dan una muy buena información sobre la persona. La entrevista siempre será por excelencia la herramienta mágica para encontrar quién es esa persona, y nosotros recomendamos que no se hagan entrevistas cortas, ni siquiera entrevistas grupales. El tú a tú, poder estar con una persona siquiera 45 minutos en una oficina calmada, en un espacio sereno, donde puedas preguntarle por su vida, por sus ilusiones, saber quién es, que te relate su historia laboral. Eso es lo más clásico, pero tal vez sigue siendo lo más útil para encontrar ese ADN y encontrar precisamente esa persona, cómo encajaría o no en un equipo como el que estamos buscando. Y lo otro tiene que ver con pruebas técnicas, es decir, ustedes pueden diseñar pruebas que permitan precisamente saber si esa persona se adapta o no a unas circunstancias, a un estilo de trabajo, a unas competencias que se requieren, a unos objetivos que se están fijando en la organización. Y esas pruebas técnicas también hablan mucho sobre cómo la persona es capaz de analizar. O sea, yo cuando leemos pruebas técnicas, resultados de pruebas técnicas, no solamente miramos si la persona chuleó o puso X o Y más de una cosa o de otra, sino también cómo escribe, cómo piensa, cuál es su capacidad de análisis, cómo empieza, digamos, un texto. Son encantadoras además las pruebas escritas porque permiten precisamente saber esa persona cómo tiene un sistema de pensamiento, y eso hace que usted como líder pueda empezar a acercarse un poco más y entender quién es esa persona que está allí. Margarita, ¿vos qué más dirías allí? Y adicional a eso, los procesos de selección son cambiantes, no es una estructura rígida que podamos aplicar para todos los cargos y en todos los momentos. Tenemos que ver también qué estamos buscando, para qué organización es y qué tipo de persona necesitamos. Eso nos da una guía de cómo tiene que ser la entrevista, si es mucho más formal, mucho más estructurada, si las pruebas técnicas son mucho más profundas y requieren un mayor análisis. Entonces es ajustar ese proceso de selección a lo que estamos necesitando en el momento y completarlo al final de todo lo que acaba de decir Bea, también con un proceso de referenciación concienzudo y claro, diferente a las referencias de llamar a preguntar en gestión humana de qué fecha trabajó y si volvería a trabajar con él, sino un poco más cómo fue su desempeño en cuanto a esas competencias que queremos tener súper claves en ese cargo. Deni, dale. Deni. Quería adicionar algo respecto a una organización que trabaja con gente y que trabaja para la gente. Ayuda muchísimo también a entender el hambre, ¿no?, de la persona. Es decir, si es que tiene esta característica emprendedora de si realmente siente que hay algo que cambiar o no, o cómo ve el propósito de la empresa a la que está ingresando. Es bastante importante también saber de dónde viene la motivación de la persona por querer entrar a la organización. Y es algo que no se debe perder de vista tampoco.
Bien, Muy bien. tenemos aquí otra pregunta enfocada a los líderes, entendiendo pues que estamos en una etapa llena de miedos y de incertidumbre. ¿Cómo el líder de la organización puede trasladar con claridad la situación sin generar pánico y mantener, digamos, a su equipo cohesionado, como a esa cabeza de la organización? Yo en esa pregunta no agregaría más de lo que dijo Bea hace un ratito, digamos, de la importancia de mantener la información, de estar comunicando el paso a paso de cómo de este contexto está afectando los números de la organización, la transparencia a nivel de los números, digamos, también, cuando en los equipos que sobre todo son pequeños, donde todos tenemos acceso a los números, sabemos, digamos, de que las ventas bajan, de que la caja se achica, y en ese sentido creo que si es que vamos estableciendo espacios periódicos donde nos juntamos a hablar de qué es lo que está pasando, cómo le está afectando a la organización y cuál es el rol de cada uno, creo que un liderazgo no puede hacer más que eso, digamos, porque lo otro sería inventar o proyectar algo que no sabemos cómo va a funcionar. Yo creo que por lo que comentó Bea anteriormente, se responde a esa pregunta. No sé, Bea, si es que quieres Sí, agregar algo. sí, no, Rafa, dos cosas. La una, dependiendo del tipo de equipos que tengamos, eventualmente valdría la pena graficar algo. Es hacer una pantalla, una cartelera o una cosa en la pared de la institución, pues que hoy en día la pared es este muro virtual que tenemos y todos los días poner un termómetro, subió, entonces bien por las metas que estamos logrando, bajó, entonces cómo lo vamos a hacer. Y una palabra que es súper interesante y valiosa no solamente en tiempos de crisis, que es la corresponsabilidad. Es decir, es que tú no eres el único responsable de esa entidad como líder, lo somos todos. Entonces, ¿qué papel vas a cumplir tú? Si el termómetro está en rojo, las cifras se están poniendo como no queremos, esa curva está subiendo para donde no debería subir, ¿qué vamos a hacer cada uno de nosotros? No solo yo. ¿Cuál papel vas a cumplir? ¿Cómo dentro de esta planeación te vas a involucrar con ideas, con propuestas, generando nuevas formas de hacer las cosas o nuevos productos, inclusive que podamos sacar? Y es poner a la persona también como corresponsable. El día que lamentablemente se caiga todo, esa persona sabe que fue parte del problema. Y el día que se salga bien de una situación y se vaya para adelante, esa persona sabe que fue parte de un equipo que sacó adelante una idea, un proyecto. Entonces, hacerlos corresponsables es fundamental y que tengan una tarea. Hay algo que es muy útil en equipos que están teniendo como una crisis un poco más colectiva y es jefe por un día. Y es nombrar a personas o exageradamente propositivas o exageradamente conflictivas a que hagan de jefes un día. Y ustedes asumen el papel de esa persona y esa persona asume el papel de líder por un día. Y ahí sabrá lo que es ponerse en los zapatos del otro y tomar decisiones. Eso puede ser muy útil y se pueden reír y lo pueden hacer de una forma muy cómica y pasarla muy bien ese día, pero a la final la gente se dará cuenta cómo son las cosas también. Sí, hay que tener cuidado con que quien te reemplace esos días no te despida, digamos, pero sí, no les vaya a pasar. Pero toda la razón, Bea, verdad que es muy cierto y muy valioso, tal cual, imposible más de acuerdo. Listo, perfecto. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o nuestro equipo tiene algunas recomendaciones, algo que de pronto no hayamos tocado y que sea relevante compartir con las personas. Más que nada agradecer porque la información estuvo increíble. Yo la verdad aprendí muchísimo. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por su tiempo. Grande Humberto, gracias a ti por participar. Vamos a intentar hacer varios espacios más y que esto no solamente sea por este contexto, digamos, sino que ojalá nos podamos reunir más. Hoy día el mundo se achicó, da lo mismo donde estemos, nos podemos conectar y podemos generar estos espacios también que son muy amplios, muy diversos culturalmente, donde todos aprendemos un poquito. Así que esperamos, ahí les vamos a notificar para los próximos espacios. Pero yo creo que lo dejamos hasta acá, Pau, para no alargarnos demasiado. Gracias a todos por la participación, por los aportes, por las preguntas y bueno, ahí les vamos avisando qué otras actividades desarrollamos porque hay que seguir hablando de talento porque al final las empresas están formadas por personas.
Así que eso, un abrazo grande y estamos en contacto. Gracias, igualmente. Gracias. Chao, chao. Gracias, chao, chao.